Yo creo este fin de semana. Voy a cambiar la fecha, eso está claro. Bien. No, si lo voy a cambiar. Tengo que cambiarla, tengo que cambiar esta semana. Por eso estaba hablando, estoy viendo que a lo mejor vamos a hacer 3 evaluaciones porque va a depender del avance. Yo no. A mí me llegó un correo que era de 2 a 4 evaluaciones. Yo estaba en el máximo, pero ahora yo voy a irme al medio, 3. Pero eso lo tengo que ver. Por último le damos más tiempo, si estos son trabajos, no son pruebas, trabajos. Porque igual aún nos falta pasar al clotoide. No, nos falta por eso, si que por eso saco algo de... Ahora, podríamos hacer el diseño con lo que está. Ustedes me presentan su alineamiento y después las clotoides, el enlace clotoidal. También ahí se podría hacer. Pero generalmente yo eso lo dejo con que ya esté completo con todo. No, pero de que se va a cambiar, seguro, lo tengo que hacer. Por eso no me han dado la rúbrica. Yo no saco nada con mandar una rúbrica. A mí me interesa que me presenten su alineamiento, eso es lo importante. Su alineamiento para ir revisando. Si están bien, pues con lo que hemos visto. Por lo menos los alineamientos deberían estar, y lo que es curva, también deberían estar ustedes ya. Analizar los radios mínimos, analizar las restas máximas, todo eso. Ya miren, ahí está el sobreancho. Bueno, yo les explicaba que el sobreancho viene dado, sobre todo, fíjense, dice que el sobreancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por los vehículos al describir las curvas más las huelgas teóricas adoptadas. Miren, fíjense, ustedes ven ese camión, se metió a la pista contraria, ¿o no? Profe, ¿no se ve el PPT? Ah, ya, bueno. Hijo de la mil Visualizan el camión que se mete por la pista contraria. Y no es porque él quiera, sino por un producto del poco ensanche que tiene la curva. Porque hay justo una curva. Y voy a conectar la batería, espérense. Ya, entonces ven el camión que utiliza la pista contraria y producto del radio giro que tiene. Entonces el sobreancho en las curvas se tiene que considerar, sobre todo para aquellas curvas que están bajo el radio mínimo, ¿no? Sobre todo para las curvas que están bajo el radio mínimo, porque esas van a quedar con muy poco, y los camiones, sobre todo los camiones que tienen un gran radio de giro, van a ocupar parte de la hora calzada, la hora pista. Ahora hay que tener claro que el sobreancho no podrá darse a costa de una disminución del ancho de la berma o del SAC. Significa que, acuérdense que una pista, un camino tiene, si uno lo analiza, tiene el ancho de la pista, en este caso, que son 3,5 generalmente, después viene una berma, y la berma va a depender de la velocidad y del tipo de camino, pero fluctúa entre el 0,5 hasta 2 metros. Imaginemos, pero hay una distancia de por medio ahí de berma. Y después viene el SAC, que es el sobreancho de protección o el sobreancho de trabajo, que va entre 0,5 a 0,8, dependiendo si vamos a utilizar barreras de seguridad. El SAC tiene un poco más de ancho. Entonces, cuando yo tengo todas esas medidas, que el ancho de la calzada, ancho de la berma, más el ancho del SAC,
ancho. Entonces, es un aumento, yo no puedo disminuir lo otro para hacer eso. ¿Vamos? O sea, eso hay que considerarlo. Aquí dice que como mínimo para trabajar con el sobreancho necesitamos un parámetro de trabajo de 9,5 metros, que es el parámetro de diseño que se utiliza para un vehículo tipo. Ahí en el cuadro después vamos a ver el cuadro que significa 9,5. Yo no voy a colocar una camioneta, un auto, un vehículo liviano o hasta un bus pequeño de esta envergadura. O sea, tengo que considerar un vehículo que abarque harto, porque son esos los que generalmente tienen radios de giro mayores. ¿No? Ahí están los radios de giro de los vehículos. Para un vehículo liviano, fíjense, para un vehículo liviano, distintos radios de giro. Para un bus interurbano, ese ya es un poco más grande ya. Para un camión con remolque o con carro, este radio de giro 13,7, 6,8 dependiendo del ángulo que yo voy a girar. ¿Con qué ángulo? Aquí prácticamente son 180. Si yo voy a una curva a girar 30 grados, como a 7 metros, y así sucesivamente voy cambiando el radio de giro. Este es el radio de giro para esa curva, este es el radio de giro más pequeño, este es el radio de giro que va para esa. Ahí tengo otras dimensiones de vehículos. Estamos hablando de los vehículos tipos que uno va a utilizar al momento de diseñar. Ahí hay un bus de longitud 13,2. Aquí hay un semi-remolque corriente de 18,6. Radios mínimos para vehículos tipo. Ahí. Los radios mínimos, fíjense. La fórmula para poder calcular el ensanche. Y ahí está más o menos la demostración matemática que conlleva la fórmula. Se forma un triángulo rectángulo ahí, producto del vehículo, y el desplazamiento que tiene la rueda al momento de girar. Hay un corrimiento de uno de los lados para un costado. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Cuando no va el vehículo, porque el vehículo es una parte recta, y ahí está la demostración. A mí me interesa que analicemos este cuadro. Este es el cuadro importante, que es el que vamos a trabajar y el que ustedes van a trabajar. Fíjense, está el parámetro de cálculo, está el tipo de vehículo. Fíjense que para sobreancho se trabaja solamente para vehículos tipo, desde el camión de unidad simple hacia adelante, hacia arriba, pasando por el bus corriente, el bus de turismo. Hay dos tipos de bus de turismo, uno más chico que el otro, ¿no? Después el semi-trailer de 16,4 metros, el semi-trailer hay otro más grande todavía, y finalmente el último es de 22,4. Y cada vehículo tipo que viene asociado tiene un parámetro de cálculo. En este caso, para un camión de unidad simple y para un bus corriente, su parámetro de cálculo L0 es 9,5. En el caso para un bus de turismo, ¿cierto?, su parámetro de cálculo es 10,5. Y para un bus de turismo de 14 metros, su parámetro de cálculo es 10,6, cambia. Entonces ustedes tienen que especificar bien claro con cuál es el vehículo que van a diseñar, el que van a tener como referencia. Después aparece el trailer, el semi-trailer de longitud 16,4, y ese tiene dos parámetros, en este caso el L1 y el L2, que van asociados a la fórmula, ¿no es? El semi-trailer de 18,6 también tienen un L1 y L2. Este debe ser por el número de carro. También tiene dos, se calcula. Y finalmente el semi-trailer, el mayor, de 22,4, también tiene dos parámetros, L1 y L2. O sea, del semi-trailer de 16,4 hasta el semi-trailer de 22,4
tienen dos parámetros que incluyen la fórmula. ¡Oh, cabrito! Entonces, dependiendo del radio de la curva en cual estamos utilizando, la curva, y del tipo de vehículo, hay un cálculo para el ensanche. A este ensanche que está ahí. ¿Me están viendo el esquema, no? No, profe. Yo lo veo en negro la Sí, pantalla. se fue oscuro. Aló. Igual. Se fue a negro, profe. ¿Aló? Aló. Profe, se fue a negro. ¿Aló? Enrollate. ¿Aló? No veo nadie. Es que justo le bajo el volumen, po. Al micrófono. ¿Copian o no, alumno? Sí, puta. Ahora sí, profe, volvió, ahora sí. Sí. Sí, ahora se ve. Es que él sin querer parece que bajó el volumen a nosotros. No dejó en muda a nosotros. ¿Aló? Profe, Aló. ¿se escucha? No se escucha nada, tío. ¿Aló? Profe, Suba el volumen. Se rotó. F por diseño. No me hace nadie. Hola, wey. Cabro, el profe inició otra Reunión. Lo que está en pizarra, ¿está el PPT sobre ancho? No, está su cámara, no, profe. Que yo no entiendo a este alumno, no entiendo. No sé qué pasa alumno. ¿Y ahora? Sí, ahora sí, profesor. Ese es el sobre ancho, ya. Habíamos hablado que existe el vehículo tipo. El vehículo tipo, el parámetro de cálculo y el ensanche en el cual estamos calculando. Toda curva que es menor que el radio mínimo debería venir con sobre ancho.
Entonces va a existir un sobreancho. ¿Y cómo yo calculo el sobreancho? Bueno, aparece la expresión matemática, ahí E es el sobreancho, y aparece la expresión matemática para cada tipo de vehículo y para cada parámetro de cálculo. ¿Estamos? Cuando yo calculo el sobreancho, ese sobreancho se va a distribuir tanto dentro como fuera de la curva, en la parte interna de la curva y en la parte externa de la curva, en un porcentaje. Y va a depender de qué tipo de vehículo y para qué tipo de radio es ese porcentaje. Fíjense que cambia. Para las dos primeras categorías, el porcentaje del sobreancho es un 65 dentro de la curva y un 35 fuera de la curva. Para la clasificación 3, para radio entre 45 y 190, el sobreancho calculado se distribuye el 70 dentro de la curva y el 30 fuera. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me descartaron eso o no? Sí. Ya, ahora, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Tienen la para una velocidad de proyecto de 50 km por hora, ¿cierto? Para una velocidad de proyecto de 50 km por hora, yo sé que el radio mínimo es de 80 metros. Imaginemos que tengo un radio de 70 metros. Me dio un radio de 70 metros. ¿Vamos? Y necesito determinar el ensanche asociado a ese tipo de curva. El vehículo tipo que vamos a trabajar va a ser para un semi-trailer de 16,4 metros. ¿Estamos? Una longitud total de 16,4 metros. Ese es el valor del vehículo tipo. Por lo cual, yo tengo dos parámetros de cálculo, un L1 igual a 5,6 y un L2 igual a 10 metros, ¿cierto? La fórmula para calcular el sobreancho está ahí. Es, paréntesis, L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Todo eso dividido por el radio asociado y menos el 0,2. Ya vamos a calcular el sobreancho. ¿Tienen calculadora y tienen los antecedentes? ¿Lo anotaron? Sí. ¿Aló? Acuérdense, velocidad 50, radio mínimo 80, radio, para el caso de esa curva 70, el vehículo tipo a trabajar es un vehículo de un semi-trailer, ahí dice semi-trailer de longitud total 16,4 metros. Entonces necesito sacar el E, que es el ensanche. Entonces se reemplaza en la fórmula. Chucha la wea. Y se obtiene el sobreancho. ¿1.67? Sí. 0,7. Vale, gracias. ¿Tuvieron el sobreancho, alumno? Yo sepa 1,17 creo. Era 1.88, pero no estoy seguro de que Y el otro de... El otro por 0,30. 0,5 con 2, 0,2.
imaginemos que el W es 40 grados, el radio de la curva es 70 metros, y el vehículo tipo a diseñar es un semitrailer de 16,4. ¿Cuánto le da el sobreancho? Aló. ¿Aló? 1,6 me da mi profe. ¿Me copian o no? Ya nos bajó el volumen. Sí, profe, lo escuchamos. ¿Aló? ¿Me copian? Shuu. Sí, profe. ¿Aló? ¿Qué es la que esta, weón? Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Me están copiando o no? Sí, profe, sí, sí. Ya, oye, lo que nos ¿Aló? Sí, profe, si se escucha. ¿Aló? Uy, sí, el audio no se fue. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ya, ¿calcularon el sobreancho? Sí. A mí me da 1,88, pero no. ¿Cuánto? ¿Cuánto le da? A mí me da 1,6, profe. Sí, 1,67. 1,68 si lo aproximan, ¿estamos? Sí. Sí. Ya, 1,68 metros, estamos, ya. ¿Y eso? Con eso ustedes calculan el sobreancho. Ahora, mire, fíjense. ¿Se multiplica por 0,7? El sobreancho de una curva, la transición del sobreancho, ahora, bueno, de ese 1,68 que él es, para un Sí. camión, para un semitrailer de 16,4, dice que la parte interna, o sea, la parte interna de la curva, va a tener un largo, un ancho, Sí. y la parte externa de la curva También. va a tener otro ancho. Sí. La interna es 1,17. La parte interna dice ahí que es 0,7 por 1,68, ¿cierto? Sí. Y la parte externa va a ser 0,3 por 1,68. Entonces calculamos eso, 0,7 por 1,173. 1,68. Y me da que tengo 1,176 metros. 1,18 si uno quisiera. Y el otro 0,3 por 1,68. Sí. Y me da que es 0,504, ¿sí? Sí. Sí, profe. Ya, miren, ahora eso, así se calcula el sobreancho. Ya, ahora la pregunta, ¿cómo yo lo distribuyo en la curva y ustedes en su dibujo? En una curva el sobreancho se desarrolla dentro de una curva. Si ustedes tienen la posibilidad de dibujar en su cuaderno, hagan una curva a la derecha. Dibujen una curva a la derecha tal como yo me voy a dibujar una. En realidad lo voy a dibujar ahí lo podríamos dibujar en el mismo AutoCAD, ¿cierto? Lo voy a hacer en el AutoCAD, voy a generar una curva y para decirle cómo se distribuye, porque cómo se distribuye, se supone que yo tengo mi curva que empieza entre el PC y termina en el FC, ¿estamos? ¿Me siguen? Imaginemos que acuérdense que el radio era de 70 y el W 40. Hay que calcular el desarrollo de la curva para un radio 70 y un W 40. Calcúlenlo. Ya. A mí me da un desarrollo de 43,982 metros, ¿sí? Sí. Profe, ¿cuánto Sí, es profe. el ángulo del vértice? 40 grados centesimales. 240. No, 40. Ah, el W. Ah, ok. Ya, entonces miren,
tengo un desarrollo asociado. Acuérdense que el desarrollo es desde el PC hasta el FC. Entonces el sobreancho dentro, entre el PC y el FC, imaginemos que el ancho de la calzada, vamos a dar un ancho, vamos a suponer que tiene 7 metros, de borde izquierdo a borde derecho, ¿estamos? Entonces le vamos a poner ancho de pista, o ancho de calzada en este caso, ancho de calzada, 7 metros, ¿estamos? Ahí incluye de borde a borde. Entonces está 3,5 a 3,5 para hacerlo más fácil, ¿estamos? Sí. Entonces ahora la pregunta, voy a dibujarlo acá en el AutoCAD. Vale, gracias, no se puede. Está muy cerrado el vértice. Ya, ¿ven esto? ¿Están viendo esta parte? Sí. Ya, miren, ahí yo generé una curva de radio 70 y la idea es desarrollar el sobreancho, ¿sí? Ya, en la norma dice que el sobreancho se desarrolla un 40%, la transición del sobreancho 40 metros antes del PC y 40 metros después del FC. Y se desarrolla en este caso para este vehículo tipo un 30 por la parte externa, por esa parte, y un 70 por la parte interna. Entonces, yo tengo, ¿cuánto les dio el 70%? El 70% de la curva.
de la parte interna, ¿cuánto les dio? 1,10. Ya vamos a trabajar con 1.18, entonces yo voy a poner un Oxel, ¿Un Oxel? un Oxel, ¿Un Oxel? y dibujé, ¿me van siguiendo, no? Sí. ¿Sí? Fíjense, ahí yo tengo dibujado el 70% entre el PC y el FC. Tengo que ver la transición. Y la transición te dice que es un 40, son 40 metros, ¿Un Oxel? antes de la curva y 40 metros después de la curva, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que yo tengo que dibujar 40 metros hacia acá, ¿sí? Entonces yo puedo decirle aquí, de dibujar 40, fíjense. Ahí llegaría, ¿cierto? ¿Y qué es lo que te dice la norma? Dice que 40 metros antes del final de la curva, ustedes desarrollen ahí, y después, y llegaría ahí. No, una diagonal como si nada. Ahí llegaría por un lado. ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, eso se puede calcular. A través de una regla de 3, sencilla. Ya, por el otro lado lo mismo. Y también por el lado externo también se tiene que hacer lo mismo. Estoy dibujando la parte interna que equivalía a 1,17 m. ¿Cierto? Entonces acá por el otro lado, por la salida de la curva, hago lo mismo, que hay 40 metros también de transición, y se une a través de una cuña, se llama cuña de empalme. ¿Estamos? Y después ustedes ahí estaría el sobreancho asociado a la parte interna, que equivale al 70% del metro 68. Ahora lo que hay que hacer es irse por el otro lado, a la parte externa. ¿Estamos? Estoy explicando el dibujo, cómo hacerlo. El cálculo es relativamente fácil porque, ya hicieron el cálculo por el vehículo tipo, lo de 1,68, lo repartieron con un 70 y un 30 dentro y fuera, y después la cuña es una regla de 3 alumnos, se forma un triángulo rectángulo, ahí, la parte de afuera es un triángulo rectángulo, y ustedes lo que tienen que hacer es ir aplicando teoremas tales para ir calculando ese sobreancho, porque yo desde ahí ya no son, a ver, ¿cuánto tendría desde ahí a ahí? 3,5 más 1, saco el alineamiento. 3,5 más Y lo saco de ahí. 1,18. Y lo 4,68. coloco ahí. Ahí yo tengo 4,68. Sí. En el punto justo en el PC. Y desde el PC al FC voy a tener siempre esa misma distancia. ¿Qué sería? ¿Cuánto sería ahí? Sería los 350, bueno, era más 1.18, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Por el otro lado, que es la cuña de empalme, bueno, la cuña de empalme ustedes lo que tienen que hacer es hacer una regla de 3, y ir calculando en cada kilometraje el ensanche, utilizando el teorema de Tales. Yo sé que tengo 40 metros con un ensanche de ¿cuánto? De 1.18, y después yo voy calculando X para, no sé, pues para números enteros. Ojo que siempre para el replanteo yo tengo que
tengo que ir sacando siempre los números enteros, como cuál. Yo tengo 0, ahí tendría 10, 20, 30, 40, 50, los números enteros yo voy calculando los ensanches, ¿estamos? Igual que las cotas y nombres viales o en cualquier, siempre son números enteros, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendieron esa parte? Veamos la otra parte, que es la parte externa. ¿Cuánto daba la parte externa? 0.5. 0.504, así sí es. Ahí yo coloqué el 0.504. Lo que voy a hacer es voy a extender esto. Ahí, ¿cierto? Ahí yo generé los 0.504. Y ahora lo que voy a hacer es generar, bueno, voy a borrar esta parte, ya no me sirve. Y voy a copiar el de acá, el otro. Ahí. Y ahora se genera la cuña de empalme. Ahí. Se corta lo que no nos sirve. Y ahí estaríamos con respecto al sobreancho con la cuña de empalme de entrada más el sobreancho correspondiente al 30% en la parte externa, y lo quedaría el sobreancho de la parte de la cuña de empalme de la salida. Ahí está dibujado el sobreancho de la curva alumno. Es lo que ustedes deberían hacer cuando calculen en su proyecto, el sobreancho. Sobreancho de la parte interna, que tiene un mayor porcentaje, con sus respectivas cuñas de empalme de entrada y de salida. 40 metros antes y 40 metros después del FC. Y el sobreancho, la parte externa, que también es un porcentaje con su correspondiente cuña de empalme, entrada y salida. ¿Lo vieron? ¿Aló? Sí, profe. ¿Entendieron? ¿Entendieron el procedimiento? El procedimiento es fácil, lo único que hay que tener claro, y ustedes lo van a tener que tener más que claro al momento de empezar con su diseño. Porque cuando hagan su diseño, tienen que tener claro el vehículo tipo. Ahí hay un listado, elijan el vehículo tipo, ubíquense espacialmente. Generalmente los vehículos tipo de diseño son camiones con carro, seguro, eso, lo más que se ve en esos caminos son los camiones madereros con carro. Entonces ustedes ya seguramente van a tener que andar en el orden del semi-trailer sobre los 16 metros. Y con eso ustedes van y calculan su parámetro, determinan su parámetro, después calculan el sobreancho, el E, y le dan el porcentaje entrada y salida, y eso se lo tienen que aplicar a cada curva que tengan. En este caso, curva horizontal. ¿Estamos? ¿Duda con eso? No, profe. Ya. Con respecto al cuadro, ¿entendieron cómo poder calcular el cuadro de sobreancho? Si yo les preguntara, mirando aquí, el mismo dibujo, ¿todos están mirando el dibujo? Sí. ¿Todos están mirando el dibujo?
Sí, profe. Ya, si yo le preguntara, kilometraje o ancho de la plataforma total, de borde izquierdo para derecho, en el kilómetro 100, ahí. ¿Cuánto tendría ahí? Exterior, era, ¿no? Pero no sube ahí. ¿Aló? 861. Sí, Veamos, dijimos que eran 7 metros y más 1.68, 8.68, exacto. Y ese 8 metros 68 estaría constante desde dónde hasta dónde. Del PC al FC. Del PC al FC, exacto. Ya. Ahora fíjense. Ahora yo les voy a pedir, y ahí necesito que ustedes me lo calculen, acuérdense, una regla de 3. Esta cuña es un triángulo rectángulo con ángulo recto ahí. Entonces es fácil hacer ese cálculo. Quiero que me calculen el sobreancho total, el ancho total, en el kilómetro 0, 10, 20, 30, 40, ahí. En el 40. Teniendo presente que el PC está en el 54,814. ¿Sí? Y yo lo quiero calcular en el 40. ¿Están claros? Quiero saber el sobreancho, el ancho total de la calzada, de izquierda a derecha, ahí en el kilómetro 40, o en el DM0040. ¿Sí? ¿Quién me lo puede decir? Profe, una consulta. Para calcular el sobreancho del PC al FC se le suma el 7 más el sobreancho total, que es 1,68, ¿cierto? Para sacar el ancho completo de la calzada izquierda a derecha, dentro del PC y el FC, sí. Son los 7 más el sobreancho total. Pero ahora yo le estoy pidiendo antes de la curva, y la recta que anteceda a la curva, eso necesito. En el kilómetro 40, en el DM40. Profe, a mí me da 6,34. Ya, vamos a calcularlo. ¿Cuánto te dio, amigo? 6,34. No, ¿tú crees que está bien si el ancho de la calzada son 7 metros? No puedes tener menos. No. Ya entendí. Espera un poquito.
Ya, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, alumno? ¿Aló? ¿Aló? Si lo escucho, profe. A ver si lo ¿Cuánto escucho. les dio? ¿Cuánto les dio? Espérame un poquito. Estoy casi terminando, si no me equivoco. Profe, me da 8,22. 8,22. Sí. ¿Quién le dio el ancho total? Sí, el total, sí. Veamos. Bueno, a mí me dio 8,057. Veamos cuánto da. 8,57, 8,06 aproximado. Eso me dio a mí y eso le da acá. Algo hiciste mal. ¿Alguien calculó esa distancia? Estamos hablando de esa distancia, alumno. A mí me dio 8,057. El computador lo aproximó a milímetros, le da 8,06. A mí me da... Tienen que hacer una regla de 3. Colocando en un triángulo rectángulo la línea del cateto mayor son 40 metros y va a equivaler a un cateto, el que es perpendicular, a uno de las distancias que calcularon. Entonces, a mí me dio por un lado, por el lado derecho, por el lado interno de la curva, me dio 4,94, por el lado externo, o sea, por el lado izquierdo, 3,817. La suma de los dos me da 8,06, lo mismo que me da acá. ¿Cuánto te dio a ti? No, estoy calculando de nuevo, ya da 8,22, pero lo estoy haciendo de nuevo para ver qué me equivoqué. Bueno, en su desarrollo de... Ah, dígame. Pero, ¿cómo se calcula? Es que no sé si Mira, mi procedimiento está bien. voy a dibujar un triángulo. Estoy dibujando un triángulo cualquiera. Ahí. Eso es lo que se tiene que formar. Lo coloqué al revés, pero se entiende, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Se supone que aquí debería estar el ancho correspondiente a la parte interna o la parte externa total. Desde aquí a aquí ustedes deberían tener 40 metros en este triángulo, 40. Y deberían tener y lo que andan buscando ustedes, una distancia, una distancia más o menos X, la cual yo quiero calcular. En este caso yo lo voy a poner 20, pero ustedes que están calculando una distancia y forman dos triángulos, se va a formar el triángulo completo, que aquí si yo lo calculo por el lado interno, aquí yo tendría 1,18 o 1,17,6
sobre 40 metros, X sobre cuánto, sobre la distancia que yo quiero calcular, sobre el final, sobre este que está aquí, sobre este kilometraje, menos los 40 que yo quiero resolver. Entonces ahí sería 14,814, ¿cierto? Sería 14,814, exacto. Ahí, este sería 14,814 menos los 40, es la distancia, fíjense, 40 menos 8, menos 14, menos 14.814, ¿cierto? Me da 25,186, o sea, esa distancia sería 25,186. Entonces tú tienes esta, que equivale a 1,18, equivale proporcional a 40, y acá tienes 25 igual X, y ahí haces la regla de 3 y calculáis tu valor. Mira, hazlo, y te debería darte 0,74, mira, hazlo. Profe, esos 14,814 se los resto a los 40, ¿cierto? Para obtener la distancia. No, pues tú esos 14 lo podías hacer así, pues mira. Si yo tengo este kilómetro que está ahí, que son 54,814, le resto 40 metros y yo voy a llegar ahí. Ya, pero esos 20, me sacó... Y después esos 25, porque yo estoy calculando a los 40 metros, a los 40. Y 40 menos este que calculé aquí me da los... Este que está bien. Ah, ya. Ah, ya, espérame. Me falta. ¿Y el resto calculó? ¿Ah? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Calcularon el sobreancho? ¿Calcularon el sobreancho aquí? Podría ser aquí también. Necesito que me calculen el sobreancho para ver si lo entendieron, porque esto también lo van a tener que hacer. Ese. Y también pueden calcular ese si quieren. Todos estos puntos yo los necesito. Y en realidad ustedes lo van a tener que calcular. Yo calculé este. Me dio 8,06. Pero ahora yo necesito este. ¿A qué kilometraje? Y ustedes se van aquí, tienen 0, 10, 20, a los 30 ahora, a los 30. Quiero a los 30, a los 40 ya tengo, a los 50. Imagínense que yo quiero calcular a los 50 el sobreancho. ¿Cuánto tengo ahí? Entonces hago la misma regla de 3. Hago el triángulo, el mismo que dibujé ahí. ¿Cierto? Hago el mismo cálculo que son 1,176 sobre 40 metros. Pero ahora, si se dan cuenta, tengo... me está pidiendo los 50. Entonces los 50 menos esa
esa que está ahí, que está a los 40, ¿y eso cuánto es? Para calcular ese kilometraje es fácil, porque me voy desde el PC, resto 40 para acá. 54.814 menos los 40, y ese sería los 14, a los 14 metros, ¿cierto? El kilometraje de inicio del sobreancho. Pero ahora yo lo quiero a los 50. X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 50 menos 14.814. Ahora me están pidiendo los 35. 35,186. Y hago la regla de 3. Digo 1,176 es sobre 40 metros, porque esa es la cuña del empalme. Y ahora ocupo el otro triángulo. X, porque es la que ando buscando, sobre los 35,186. Y calculo ese delta. Profe, ¿lo puede explicar en la pizarra, profe? Que no entendí mucho. Sí, profe, que estoy un poco enredado con el tema del cálculo sobre el sobreancho, como lo hace con el triangulito, si lo puede hacer en la pizarra, como dice el Bastián. Ya, lo voy a hacer. Por favor. Voy a dibujarlo primero para que, y ahí espérenme unos minutos, ¿vale? Para dibujarlo bien.
Y ahora les voy a mostrar Puta madre, weón. la pizarra, ¿vale? Voy a tener que salirme del dibujo, sí, po. ¿Vale? Sí, no importa, sí, no importa. Voy a tener que salirme del dibujo y voy a tener que... bueno, lo voy a grabar por si acaso. Para que si es que estemos haciendo otro. Ya. Y ahí lo borré. Ya ven la pizarra, ¿no? ¿La ven o no? Sí, profe, sí se ve. Ya, fíjense. Ahí está el triángulo que estamos analizando, es este, miren. Ese es el triángulo que estamos analizando, ese. ¿Sí? Que es la cuña. Se supone que acá adentro está todo claro, ¿no? Aquí el cálculo se hace por el cálculo del sobreancho, ¿cierto? El 30, el 70 y el 30, ese sale de la fórmula, pero es la cuña que lo complica a ustedes, ¿no? Sí, la cuña, profe. Ya, pues miren, ahí está. Eso está al revés, pues obvio, está en la parte recta, uno lo puede tomar ahí arriba, porque este es un camino, imaginemos que este es una línea recta, para dejarlo mejor vamos a dejar que esto es, para que quede mejor, se supone que este viene de una línea recta, ¿no? Ahí, y ahí. Entonces lo que yo ando buscando es esto. Es el ensanche. Ahí está. ¿Ah? Ese triangulito. Se supone que aquí entro en línea recta y ahí me meto la curva. ¿Sí? ¿Están claros? Entonces se forma ese triángulo. Y el triángulo, ¿qué dice? Tengo 40 metros, porque son 40 metros de transición, sobre el sobreancho calculado para la parte interna, que son 1,17,5, ¿sí? ¿Lo ven o no? Sí. Sí, profe. Ya, entonces 1,17,5 sobre 40 igual, y aquí se forma el otro triángulo. Ahora es X sobre la otra distancia. ¿Qué distancia? Yo dije que quería el sobreancho desde acá, que esto lo vamos. Quiero esta sobreancho. Y ese ¿qué kilometraje era? El 50. Entonces, ¿cuánto hay? Si este kilometraje, el inicio del sobreancho, cae en el 14.814 o en el kilómetro, o en el 0,014, a los 14 metros desde el inicio del proyecto, tengo 14,814, ¿cierto? Y me están pidiendo los 50. ¿Cuántos metros son? 35,186, ¿o no? Ah, eso es lo que yo estaba confundido, porque ahí usted lo toma desde el principio del... Sí. Sí, pues, ahí estaba mal yo. Entonces, se forman dos triángulos. Se forma el grande, que son 40 sobre el total, y se forma el otro, por algo se llama teorema de Tales, o ángulos congruentes, o triángulos congruentes, es la distancia en la cual yo quiero calcular sobre X, que es el sobreancho que yo quiero calcular, ¿cierto? Entonces se hace una regla de 3, pues, 1,17,5 sobre 40 igual a X sobre 35,186. Multiplico cruzado y me da que el sobreancho ahí en el lado interno es 0,34, ¿sí? Ese sería en el kilometraje 50. En el kilometraje 50. Vamos a calcular otro. Ahora fíjense, realicemos en la parte de arriba, en la parte externa. Se hace el mismo triángulo, ¿ven? ¿no? Ya, anoten eso y voy a cambiar el triángulo, ¿vale? Anótenlo. O saquen algo.
lo anotan en su cuaderno, lo borro para cambiar los valores para calcular el de arriba ahora. ¿Vale? Ahora tengo 1,034. ¿Cuánto sería el ancho borde derecho ahí en el 50? El ancho del borde derecho. Ese. 6,530. Sería los 3,5 más el 1.034, ¿cierto? Tendría 4,53 metros ahí. ¿Sí? 453. ¿Cierto? Ya. Ahora voy a borrar aquí, fíjense, voy a borrar y voy a colocar el de arriba. El de arriba, ¿cuánto era los dio a nosotros? En el cálculo. En el cálculo de la... Los dio... 0,504. Sí, 0,504. Colocamos aquí 0,504. Y exactamente igual. Lo único que cambia aquí, 0,504. Y se saca el cálculo de nuevo. ¿Cuánto es eso? Sería 35.186 por 0.504 dividido por 40. Y me da que es 0,443. 44. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Entonces, esos 0,443 le sumo los 350 porque eso no cambia. Tendría 394. ¿Y cuánto los dio el otro? No me acuerdo cuánto fue. El que los dio de aquí para acá. El sobreancho del lado derecho, ¿lo anotaron? El 1,034. A ver, más 3.5 más 1.034 tendría 847 ahí. Sí, 847. 847, sí. De borde izquierdo a borde derecho, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Ahora, si yo le dijera, quiero ahora en el 14, quiero en el 20, aquí. En el 20. Kilómetro 20, que iba a poner 20. ¿Cómo sería eso? Ahora cambia este dibujito porque resulta que este X de aquí se tiene que trasladar más adelante, ¿no? Sí. Eso debería estar por ahí, ¿o no? Para que quede más representativo. Aprovechemos el 0,504, pero calculamos la nueva distancia. ¿Esa distancia cuánto sería? 20 más 14,814, ¿no? ¿Sí? 20 serían a los 20 menos 14.814. A los 5,18,6. O sea que esta distancia es 5,18,6. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí, eso. Entonces este X. Y aquí cambia. Esto se mantiene igual, pero ¿qué es lo que cambia? Esto que está aquí. Porque este cambia a 5,186, ¿cierto? Y automáticamente va a cambiar esto. ¿Cuánto nos va a dar? Mira. 5.186 por 0.504 dividido por 40. Me da que es 0,065. 0,065. Estamos hablando del lado izquierdo. Significa que ¿cuánto tendría la calzada desde el eje al borde izquierdo? Tendría los 3,5 más 0,65. Eso. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Entendieron? Así se calcula el sobreancho. En curva horizontales. Cuando es clotoide cambia porque en la clotoide se desarrolla dentro de la clotoide. ¿Ah? Se desarrolla dentro de la clotoide. Y este cuadro de inclinación ustedes me lo van a tener que calcular en su informe. Me van a tener que calcular esto. Y lo mismo por el otro lado, porque es simétrico. ¿Sí? Ahora, tienen que tener ojo que los programas
programas, al momento de cubicar, no tienen que tener ojo si lo consideran o no. Si no lo consideran, ustedes van a tener que sacar estos anchos, sobre todo en los sobreanchos de curva, y colocarlos en los perfiles transversales para la cubicación, eso es importante. ¿Sí? ¿Duda? ¿Alguna duda con esto? Bueno, la distancia a calcular siempre por lo general se calcula desde el principio de la cuña, ¿no? Sí. O sea, tú siempre tenés que calcular el mayor menos el menor. Por lo cual siempre tenés que calcular tú, hacer el esquema y calcular desde el PC 40 metros para acá y tener tu kilometraje. Y de ahí, dependiendo de los kilometrajes que te están pidiendo, calcular. Ya, ok. Pero siempre hacer el mayor menos el menor. En el antes cuando calculamos fue 50 menos los 14. Ahora calculamos los 20 menos los 14 y así. Ya, ok. Ya, eso es lo que yo quería que vieran con respecto a curva. Nos falta un puro detalle, un puro procedimiento que es determinar. A ver, vimos diagrama de Peralte, vimos el radio mínimo, vimos el despeje, vimos sobreancho, ¿cierto? Todo eso relacionado a curva. Vimos con respecto al ángulo de deflexión. Cuando yo diseño una curva o no, yo les dije que estudiaran y que repasaran los desarrollos mínimos de una curva. Los desarrollos están normados también. Eso está normado. Al parecer, ¿por qué es importante los desarrollos de una curva? Porque al momento después de enlazar el clotoide, si ese desarrollo no es suficiente, se va a indeterminar la fórmula y no vaya a poder calcular los parámetros de la clotoide. Entonces, también está normado el desarrollo. ¿A qué yo le llamo desarrollo? Al desarrollo entre el PC y el FC. Yo no puedo tener un desarrollo de 10 metros de curva. Imagínense un desarrollo de 10 metros. Entro en la curva, 10 metros de desarrollo y salgo. Prácticamente un camión es más largo del desarrollo, ¿no? ¿Están claros? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso es importante. Por eso yo les decía que repasen la parte de diseño de curva. Con respecto al replanteo, eso ustedes deberían haberlo visto en lo que es referido a la deberían haberlo visto en topo de obra. ¿Alguna duda con respecto a lo que es diseño? Nos falta una cosa que ver en curva, y voy a ingresar de nuevo acá, a ver, y espero para que lo vean. Vamos a dejar propuesto para mañana, y vamos a cargar eso. Ahí voy. ¿Qué onda? Sacan una foto, weón. Puta, no alcancé, weón.
¿Ya están viendo eso? ¿Están viendo lo de la pizarra? En su pizarra, en su pantalla está sobre ancho. Sí, profe. Sí, Ya miren, necesito que veamos lo último de curva. Algo de que es el cálculo de velocidad específica. Acá hay. Analizamos distancia parada, analizamos la línea recta que antecede, eso también lo vimos, ¿cierto? La longitud de recta que antecede a la curva, sí, profe, sí lo vimos. Sí. ya, eso es importante. Ustedes me van diciendo, vimos despeje, acá vamos a ver distancia de adelantamiento, que solo lo explicamos. Analizamos el radio mínimo, el cálculo de los parámetros del radio mínimo, condiciones para calcular el radio, el peralte, bajo la categoría carretera y camino. Ahora vimos sobre ancho. Bueno, el peralte lo vimos, cálculo de peralte. Y faltaba la famosa velocidad específica. Y aquí está, esto es lo que quiero, mañana vamos a hacer. Es una cosa sencilla, pero igual importante saber. Acuérdense que en todo diseño geométrico, en todo trazado, todos los elementos, cada elemento tiene una velocidad específica asociada. Entonces nosotros vamos a aprender a calcular la velocidad específica asociada a la curva, dependiendo del radio que esté. El radio, sí, ¿qué hora es, doctor? No, ya estamos fuera ya. Pero esto es lo que vamos a ver mañana a primera hora. Apenas empecemos, vamos a ver con esto, para que lo repasen. Se supone que con cada radio tiene asociado una velocidad específica. ¿Estamos? ¿Ya? Ya, alumnos, voy a pasar la lista. Antes, voy a pasar la lista. ¿Cómo estamos hoy día? Estamos 15, profesor. A 15. A 15 del 4. Ya, Amit Nahud González. ¿Está o no? Nunca lo he visto, tiene puro inasistencia. Bastián Antonio Castro Medel. Sí, profe. Camila Alejandra Quijada Vidal. Sí. Catalina de Los Ángeles Salazar. Sí, profe. Christopher Emil Alarcón Gutiérrez. Acá, profe. Ya, Cristian Ignacio Pacheco Gutiérrez. Sí. Acá, profe. César Camilo Barriento Bustamante. Acá, profe, presente. Damián Jesús Espinosa Busto. Presente, profesor. Danilo Enrique Núñez Donoso. Sí. Presente, profe. Diego Ignacio Vázquez Palma. A él sí que no lo he visto. Para nada. No. Elías Sebastián Seguiel. Acá, profe. Felipe Andrés Garcés Seguiel. Está con problemas de internet, profe, el pibe. Pero él Ya, estuvo, pero sí. está, ya, Él estuvo. Tuvo un rato y después se le cayó el internet. ya, vale. Ya, Felipe Maximiliano Aguilera Barros. Acá. Franco Vicente Gajardo Cabello. Presente, profe. ¿Qué ha pasado con usted que no lo había... y estaba No, tenía... ¿Cómo, profe? No, tenía puro inasistencia. No, yo sí estaba en las clases, lo que pasa es que al final me salió. No, pero tiene que avisar, pues tiene que avisar a sus compañeros si están o no, porque... Sí, ahora estaba hablando con un compañero y estaba hablando con usted. Lo único que pasa de asistencia, no, ni un otro profesor ha pasado asistencia.
No, que yo tengo, la asistencia que paso yo es para después, porque a mí me piden la contabilidad, cuántos asistieron o cuántos no. Ya, perfecto. no No, hay que- pero, no, sí. Entiendo, bro. Juan Guillermo Amaya. Lucía Victoria Correa. La Lucía y el Juan tienen problemas de internet, profesor, no le llega la señal para allá, por lo que he hablado con ellos. Ya, entonces lo importante es que ellos queden ingresados en un grupo.